Bueno, vamos a hablar de adenoides. Se los voy a explicar en sencillito, pero ya el médico nos va a dar todos los detalles. Las adenoides son una masa de tejido que se encuentran en la nariz y que cumplen una función y es atrapar los gérmenes. A partir de los 5 años de una persona, las adenoides comienzan a reducir su tamaño hasta que desaparecen, pero algunas veces se inflaman, se agrandan y esto genera una serie de complicaciones. Y de esas complicaciones es justamente de lo que vamos a conversar en el siguiente segmento con el otorrinolaringólogo Carlos Saborío, quien está aquí con nosotros. Doctor. Don Randall, un placer. Igualmente, un placer verlo. Doctor, ¿por qué se inflaman las adenoides? Bueno, mira, es interesante, pero como lo dijiste, las adenoides, todos nacemos con adenoides, ¿verdad? Entre los 12 y los 5 años más o menos, esas adenoides van creciendo en todas las personas, porque es una ventana inmunológica que nosotros tenemos hacia el medio ambiente, ¿verdad? Como bien lo decías, esas bacterias, esos virus que entran, van generando en el niño inmunidad. Ese es un tejido que nos permite que el niño desarrolle inmunidad ante ciertos gérmenes y ante ciertos patógenos. El problema lo tenemos, Randall, cuando ese tejido crece demasiado o cuando ese tejido se mantiene permanentemente inflamado o permanentemente infectado, ¿ok? Hay varias causas. De las más importantes es la inflamación generada por los mismos gérmenes que ingresan, ¿ok? La alergia como tal, que genera que haya un aumento en las reacciones inmunológicas que se dan en esos tejidos, y entonces este tejido empieza a crecer y empieza a crecer, empieza a crecer, y por la posición que tiene, que es en la parte de atrás de la nariz, a la par de los drenajes de los oídos, entonces su volumen o su tamaño nos genera las diferentes complicaciones de las que vamos a hablar. Ahora, el asunto acá está en que si esta inflamación del adenoide es pasajera, o la podemos tratar con medicamentos nada más y baja, pues entonces el niño sigue con su vida normal y no hay ningún problema. Aquí de lo que estamos hablando son de las personas, de los niños que tienen problemas permanentes con las adenoides. O sea, pacientes que van 1, 2, 3 y 20 veces a donde el pediatra o al EVAIS o a donde les toque y se quejan de diferentes síntomas. Estos síntomas son obstrucción de la vía respiratoria. Los papás usualmente se sienten muy inquietos porque ven al niño que respira mal todas las noches, duerme con la boca abierta, ronca profundamente, genera cuadros de apneas del sueño, entonces el niño se queda pegado en la respiración y luego vuelve a arrancar. Eso genera que el niño se despierte con sueño, que el niño no rinda bien a nivel escolar, que el niño se sienta cansado durante todo el día. La otra cosa es el niño que al tener una obstrucción de la vía respiratoria no logra hacer ejercicio bien, no logra desenvolverse en las actividades diarias bien, dado que respira solamente por la boca. El otro punto es cuando tenemos un crecimiento de las adenoides hacia los drenajes del oído, y eso va generando, Randall, que se empiece a acumular líquido dentro de los oídos y a su vez no pueda entrar aire al oído para poder equiparar las presiones ambientales y las presiones dentro del oído. Entonces, son niños que consultan 1000 veces porque el oído se siente tapado, porque hacen infecciones de oído a repetición. Resulta ser que este mes les dieron antibiótico, el otro mes también y el que sigue también, porque es un ciclo del que no logran salir porque está tapada la cañería interna, si lo queremos ver de esa manera. Otro problema que podemos tener son los famosos cuadros de sinusitis en el niño. Estos niños pues también tienen asociaciones de sinusitis crónica, o sea, de inflamación dentro de los senos paranasales con el crecimiento del adenoide, y eso genera que el paciente pues pase enfermo, pase moquiento, pase con secreción todo el tiempo, que en algunas ocasiones se confunde con la alergia misma, pero resulta ser que vos le das tratamiento a ese paciente antialérgico y el paciente no sale, el paciente sigue sintiéndose exactamente igual, o como dicen los padres doctor, yo no le veo ninguna salida con este medicamento al paciente. Entonces, en todos esos casos, son en los casos en que nosotros consideramos que la adenoide puede estar jugando un papel fundamental y es a donde hay que revisarlos. Bueno, gracias por habernos dado ese panorama general. Vamos a colocarles en pantalla
una gráfica para que vean cómo se ve y el doctor nos explica una adenoide normal y una adenoide que está inflamada. De hecho, como lo decíamos, a mano izquierda en la pantalla pueden observar cómo el tejido adenoideo está presente en todas las personas, en los niños, ¿verdad? Tal cual lo dijiste vos. Más o menos entre los 7, 9 años empezamos a perder las adenoides y ya cuando uno es adulto ya uno no tiene adenoides o no debe de tener adenoides. Perdón un momentito ahí, doctor. Cuando usted dice comenzamos a perder las adenoides, ¿qué hacen? ¿Se reducen de tamaño? Involucionan, claro, involucionan. ¿Desaparecen? Exactamente, se empiezan a atrofiar y llega un momento en que cuando ya sos adolescente, cuando sos adulto joven, vos le haces una endoscopía al paciente y te topas con que ya no hay adenoides en la parte de atrás. De hecho, una de las cosas que más nos preocupa a nosotros como otorrinos es cuando encontramos a adultos con masas o tumoraciones en la parte de atrás de la nariz, porque lo primero que pensás es no puede ser que sea un adenoide, dado que eso tiene que involucionar de una manera normal. Si ven ahí en esa gráfica pueden ver a mano derecha donde están las adenoides inflamadas y es como una mora. Claro, y se dan cuenta cómo esa adenoide tapa más o menos el 60-70% del paso del aire entre la nariz y la garganta superior. Al ver esa imagen se pueden dar cuenta ustedes de cómo el paciente experimenta la sensación de nariz tapada y esa sensación es dada pues prácticamente por una pelota de carne que crece en la parte de atrás de tu nariz y que impide que pase el aire con normalidad. Doctor, ¿cómo yo me doy cuenta de que ante esta gran lista que usted nos dio de complicaciones, cómo me doy yo cuenta que son las adenoides las que me están mortificando o no es otra cosa? Lo primero, Randall, te diría es que este panorama es un panorama que tenemos en el niño, ¿verdad? Entonces, cuando yo soy padre de familia y tengo un niño que tiene las características que hablamos ahora, es un niño que llevas a donde el médico porque constantemente se está enfermando de los oídos, constantemente se le tapan los oídos, constantemente le están enviando antibióticos y ojo, que el pediatra o el médico general que revisa al niño les dice, bueno, mira, es que esta es la segunda, tercera, quinta vez que este niño está presentando infección en el oído medio, cuando tenemos un niño que respira muy mal durante las noches, que no es que tenés un resfriado hoy y pasaste una semana respirando mal, no, es ese niño que todas las noches es el mismo cantar, todas las noches tenemos al niño respirando mal, haciendo apneas del sueño, teniendo a los padres en vela porque el padre se preocupa bastante cuando el niño no tiene un sueño reparador. Esos son los cuadros donde nosotros debemos de sospechar que algo obstruye la parte interna nasal y ese algo en la mayoría de las ocasiones son las adenoides. Ahora, nosotros lo que hacemos para valorar este tipo de pacientes es hacer una endoscopía. Antes mandábamos unas placas que nos permitían ver el contraste entre el tejido y la columna de aire para poder saber si había o no había obstrucción por adenoides. Pero hoy en día es muy sencillo para nosotros, es simple y sencillamente de meter una camarita muy finita de alta definición por la nariz que nos permite ver la cantidad de adenoides que tiene ese niño y cómo el espacio dentro de la nariz se ve reducido o se ve comprometido por eso. Además, también nos permite ver si esas adenoides están o no están aplastando los drenajes del oído o se están metiendo a la nariz y están generándolos el famoso problema de sinusitis del que estábamos hablando. Con esos elementos, para nosotros es muy sencillo poder hacer el diagnóstico y poder tratar al paciente. Ahora, hemos hablado mucho de niños. Quiero preguntarle si es un padecimiento que también los adultos podrían, de alguna u otra forma, aunque usted dice que la mayoría se nos desaparecen, presentar. De hecho, sí. Sí. Mira, existe lo que se llaman las adenoides del adulto, ¿ok? Que son adenoides, si lo querés ver así, residuales, de niños que fueron usualmente muy, pero muy enfermos. Esos niños donde se les recomendó la cirugía o se les recomendó tratamiento y simple y sencillamente el padre de familia decidió no hacerlo. Entonces, cuando el paciente llega a esa etapa en que involuciona el tejido, resulta ser que ese tejido que era gigantesco involuciona un tejido
menos grande, ¿ok? Pero que aún así se mantiene en la parte de atrás de la nariz. Entonces son esos adultos jóvenes que nosotros valoramos, metemos la cámara y resulta ser que vienen por desviación del tabique o vienen por otras consideraciones, y al ver la parte de atrás de la nariz nos topamos con la pelota que se encuentra en el lugar de las adenoides. Y cuando las biopsiamos usualmente nos dicen que es una adenoide del adulto. Es que qué curioso lo que nos está preguntando Milagro Benavides en Facebook. Dice que ya tiene 50 años. Okay. Dice, hace un tiempo comencé a sentir que tenía algo que me estorbaba para hablar. Ahora siento un ruido en mi oído y se me seca muchísimo la boca. Me hice exámenes de tiroides y todo salió bien. Dicen que no es eso. Y me estoy preguntando si podrán ser adenoides. Bueno, doña Milagro, o sea, hay una posibilidad. O sea, con solamente usted tiene problemas en el oído, tiene problemas de respiración resequedad. bucal, exactamente. Entonces, lo primero que habría que ir a buscar es en esa nariz por qué no está respirando bien. Ahora, puede ser que no sean adenoides, puede ser cualquier otra cosa, puede ser crecimiento de los cornetes, puede ser desviación del tabique, o en efecto puede ser que haya una masa en la parte de atrás de la nariz. Sin embargo, cualquiera que sea el concepto, lo que hay que hacer es hacerle una endoscopía para poder salir de dudas. Perfecto. Wendy Watson, a mi hijo lo operaron de adenoides a los 5 años y también le sacaron los cornetes. ¿Ok? Actualmente tiene 14 años ya. Le molesta muchísimo la nariz, padece de moquera, se le acentúan estas condiciones en la madrugada y al despertar. Y ella pregunta, Wendy pregunta si será por falta de adenoides. Ok, Wendy, no. Yo lo que pensaría ahí es que la razón por la que a tu hijo le crecieron las adenoides y los cornetes probablemente es porque es una persona bastante alérgica, ¿verdad? Entonces, aquí el asunto está en que hay que entender que cuando se quitan las adenoides y cuando se disminuye el tamaño de los cornetes en estos pacientes, siempre hay que llevar un control de la parte alérgica porque si no, puede haber algún tipo de recidiva en el crecimiento de los cornetes a través del tiempo o un descarrilamiento de los síntomas alérgicos. Yo lo que pensaría es que hay que revisarlo porque probablemente una de dos, o hubo crecimiento de los cornetes nuevamente y entonces el niño se siente sintomático, o hay un problema de una alergia descontrolada que hoy en día lo estamos viendo bastante frecuente. ¿Y por qué no aprovechamos y nos explica qué son los cornetes? Ok. Randall, los cornetes son una estructura que se encuentra dentro de la nariz, que se encuentra mucho antes de las adenoides y es una estructura en forma tubular. Pensarlo como tener una salchicha hacia adentro de la nariz que mide más o menos 7 centímetros, ¿ok? De largo, es cilíndrico y cuelga en la parte de atrás de la nariz. Ese cornete es la primera barrera con la que se topa el aire cuando entra y el cornete, véalos ahí se ven claramente en la figura superior. Y esos cornetes lo que permiten es, ahí los vemos, 1, 2, 3, los cornetes allá. Nos permite que haya un calentamiento y una humidificación del aire. Ajá. Y cuando ella dice, por ejemplo, que los cornetes se los quitaron al hijo, uno puede vivir sin cornetes perfectamente. Vieras que yo pensaría que no se los quitaron, yo pensaría que le disminuyeron el tamaño. Ajá. Los cornetes son necesarios para poder humidificar y para poder calentar el aire. Normalmente hacer lo que se llaman turbinectomías, que es quitar todo el cornete, no es algo usual. Ok. Ve qué interesante lo que nos pregunta Carlos Mario Canesa. Si un adulto no tiene adenoides, tal y como lo está mencionando el doctor, y presenta los síntomas como si tuviera inflamación de adenoides, ¿qué otra podría ser la causa? Correcto. Muy buena pregunta, don Carlos. Bueno, ahí habría que pensar en las otras estructuras que conviven en el mismo espacio, ¿verdad? Entonces pensaríamos en el tabique nasal, pensaríamos en los cornetes nasales, pensaríamos en los senos paranasales que puedan estar generando o no sinusitis crónica o pólipos nasales, o en el caso más grave de todos sería pensar en que esté creciendo una tumoración en la parte de atrás de la nariz y que ese sea el factor que está desembocando a estos síntomas. Muy bien. Quiero que hablemos de la cirugía, doctor. Claro. ¿En qué casos es recomendada? Vamos a ver también algunas imágenes de la nueva tendencia, digamos, en cirugía de adenoides. Normalmente cuando este paciente se presenta con síntomas que son muy frecuentes, que el paciente ya ha recibido tratamientos con sprays nasales, con antihistamínicos y que después de 3, 4 meses el paciente no ha tenido mejoría, es cuando consideramos nosotros la cirugía. O
cuando revisamos al paciente y encontramos que la cantidad de adenoides que tiene simple y sencillamente es muy pero muy severa, y entonces sabemos ya de antemano que el medicamento no le va a ayudar. Como podemos ver ahí, ese es un buen video donde se muestra la manera en que lo hacemos, por lo menos yo lo hago hoy en día, que es una manera muy norteamericana, donde lo que se aplica es plasma. Ahí podemos ver donde entra este bisturí de plasma que nos permite a nosotros ir quitando la adenoide, la calienta pero a muy baja temperatura, y entonces va deshaciendo el tejido y va cauterizando al mismo tiempo. Esto nos permite a nosotros que el paciente tenga una recuperación muy rápida y nos permite también que el dolor sea mínimo. Como ustedes pueden ver ahí, vean cómo pasa el bisturí y cómo va retirando el tejido adenoideo, prácticamente lo va desintegrando. Y ahí donde lo va desintegrando, va llegando hasta el límite de la faringe, que es la parte de atrás, y una vez que vos logras quitar todo ese bulto, pues evidentemente, imagínate vos, Randall, el alivio que puede sentir ese paciente de no tener ya esa pelota en la parte de atrás de la nariz. ¿Es una cirugía ambulatoria? Es una cirugía totalmente ambulatoria, es una cirugía que nos toma 30 minutos a lo sumo y que cambia la vida de un paciente. ¿Y cuánto tiempo después de la cirugía ya el paciente comienza a ver los cambios? Mira, los niños usualmente después de la primera semana. La primera semana es una semana donde se inflaman un poquito las estructuras adentro, que eso es muy normal del ser humano, y después de eso empieza a bajar y los padres ven la diferencia. Los padres te dicen, vea doctor, yo ahora duermo tranquilo, yo veo a mi niño dormir bien, veo a mi niño levantarse descansado, ya no me preocupa que se vea ahogarse en la noche. Cuando los ves a más largo tiempo, te das cuenta de que el paciente dejó de hacer infecciones de oído y dejó de hacer otro poco de problemas, que son los problemas por los cuales te lo trajeron. Muy bien, 9:26. Vamos a hacer una pausa en la entrevista acá y vamos a venir para contestar algunas de las preguntas que nos están haciendo ustedes. ¿De acuerdo? Ya volvemos. Bueno, continuamos con esta conversación que tenemos con el doctor Saborido de las adenoides. Vea, May Cantillo, doctor, dice lo siguiente. Cuando yo tenía 9 años me operaron de adenoides, mejoré significativamente. Ahora tengo 31, pero me cuesta respirar y siempre estoy con rinitis. ¿Tendrán que ver los cornetes o hay alguna otra cosa que me pueda estar afectando? O pregunta, ¿o puede ser que las adenoides me regresaron? Muchas gracias, May. Sí, bueno, ahí las respuestas son múltiples. Como lo hablamos en el caso anterior, el asunto con May es que probablemente ella tuvo o tiene un cuadro de rinitis, ¿ok? Por supuesto que al quitarle las adenoides mejora un montón, pero si no llevó un tratamiento adecuado durante el resto del tiempo para la rinitis, entonces sí puede pasar que las adenoides hayan vuelto a crecer, que por la edad de ella pensaría que ese no es el caso, pero sí pensaría que los cornetes crecieron y que son la fuente de los síntomas que está refiriendo ahorita. Ok. ¿A usted le pueden retirar los adenoides y los adenoides pueden volver a crecer? Es un asunto, Randall, de que la adenoide no es una estructura que tiene cápsula, digámoslo así. O sea, no tiene un límite bien definido, dependiendo del tipo de técnica quirúrgica que vos busques. Por ejemplo, la técnica quirúrgica vieja es una técnica donde vos quitas las adenoides muy a ciegas, ¿verdad? Vos cureteas la parte de atrás de la nariz y sacas los pedacitos de adenoide, pero verdaderamente estás controlando con tu dedo, tocando por dentro de la boca si hay o no hay adenoides, pero no las estás viendo. La manera en que lo hago yo ahora es con endoscopía. Entonces, al tener la endoscopía, yo puedo ver exactamente por dónde va el tejido, hasta dónde llega el tejido, y con ese instrumento que enseñamos ahorita, pues vos vas quitando y la posibilidad de que haya una recidiva es mínima. Glory, mi hijo tiene adenoides, tiene 10 años y en ocasiones la nariz le huele muy feo. ¿Qué spray nasal puedo usarle o qué opción me recomienda? Ok, ese es un caso muy interesante, porque ahí lo que estamos teniendo es probablemente un niño que está desarrollando sinusitis crónica secundario al crecimiento de las adenoides. Entonces ahí lo que está indicado inicialmente es retirar esas adenoides, porque escuchar lo clave. Lo clave aquí es que el niño tiene 10 años. Sí. Entonces, ¿qué pasó con la involución de esas adenoides? No se ha dado, pero probablemente han sido gigantescas toda la vida. Entonces hay que hacerle una endoscopía y probablemente haya que retirar esas adenoides para que mejore el proceso de sinusitis crónica. Hay sprays que se pueden utilizar, usualmente son sprays de esteroide nasal. Hay diferentes marcas en la calle, sprays de mometasona, sprays de fluticasona, sprays de budesonida.
O sea, hay varios tipos, pero el asunto aquí es que si no se valora bien cuál es el efecto que tienen las adenoides en este niño, probablemente usar el spray no vaya a ayudar mucho. Ok. Jennifer Solís quiere saber si el problema de adenoides agrandadas puede ocasionar problemas para que los niños coman. Ok, sí. Supongamos, Randall, no sé si te has puesto a pensar, ¿a qué te sabe la comida cuando estás muy enfermo? Ay, fea, o sea, Fea, sabe amarga. exactamente. Porque perdés el sentido del olfato en ese momento. Estos pobres niños son niños que usualmente cuando vos los ves en las fotos o cuando te los traes al consultorio son niños que son muy flaquitos y al papá o a la mamá les cuesta mucho que el niño coma. Los olores no los reciben bien y por lo tanto tampoco comen muy bien. Usualmente nosotros, bueno, en un sentido de ánimo le decimos a los papás que después de la cirugía estos niños terminan comiéndose hasta el mantel de la mesa, ¿de acuerdo? Porque comienzan a disfrutar. Claro, de repente la comida les huele muy bien, les sabe muy bien. O como me decía el otro día un amigo mío al que le operé a su niño, me decía, mira, yo casi lloro donde mi hijo entró a la cocina y me decía, papi, qué rico huele esta comida. Yo nunca había olido a qué olía esto. O sea, qué rico huele. Claro. ¿Me entendés? Entonces sí, claro que tiene que ver con esa parte de la alimentación del niño. Ahora, mucha gente, o popularmente se dice que las adenoides... o la gente le llama, es que ese chiquito tiene problemas de glándulas. Ajá. ¿Verdad? Esta es una confusión que tenemos con los términos, simplemente. Sí, es un término muy coloquial, pero se refiere sobre todo a la parte de las amígdalas, ¿verdad? Ah, bueno, que entonces, es otra cosa. Es otra cosa, pero van de la mano, ¿verdad? O sea, son un tejido que se comparte, son un tejido que es del mismo tipo de estirpe. Y las adenoides es del mismo tipo de tejido, pero atrás de la nariz. Y las glándulas, que son las amígdalas palatinas, son las que se ven cuando vos abrís la boca y las tenés ahí en el istmo de las fauces. Usualmente, los pacientes que tienen problema de una tienen también problema de la otra. Entonces, es muy frecuente para nosotros operar pacientes que tienen amígdalas muy grandes y tienen adenoides muy grandes. O sea, casi siempre va de la mano el problema. Ahora, hablábamos de la cirugía, pero... digamos, antes de llegar a la cirugía, ¿hay otras opciones de tratamiento para...? De hecho, hay casos que son muy leves o hay casos que son intermedios, donde nosotros tratamos de darle medicamento al paciente como para empujarlo hacia el lado de la no cirugía, ¿ok? La cirugía está reservada para los casos que fallan al tratamiento médico o para los casos que vienen muy severos de primera entrada. Ahora, cuando vos le das al paciente medicamento, ¿qué tratas de darle? Bueno, si el paciente es alérgico, le das antihistamínicos, le das también medicamentos que ayuden a disminuir la inflamación del tejido nasal o del tejido en la parte de atrás de la nariz, que son las adenoides, y entonces les mandamos spray nasal de esteroides. Al darle esta combinación de medicamentos durante unos 3 o 4 meses, lo que esperamos ver es que en la cita control haya una involución de ese, o sea, por lo menos significativa de ese tejido, y que los papás nos cuenten que ya el niño no tuvo más problemas de infecciones de oído, ya respira mejor. Hay pacientes de esos, cualquier cantidad, que salen sin necesidad de cirugía, también, claro, por supuesto. ¿Y por cuánto tiempo se le da el tratamiento para...? De 3 a 4 meses usualmente, ¿ok? Les damos por ese tiempo y después los revaloramos. Si esa revaloración es satisfactoria para nosotros, pues perfecto, el paciente puede seguir con ese spray esperando a que crezca y que el tejido vaya involucionando solo. Pero si el paciente no es satisfactorio para nosotros, entonces proponemos la idea de la cirugía. Ok. Y Ana Victoria González quiere saber si las adenoides producen dolor de cabeza y de ojos. Sí. Las adenoides, cuando se inflaman de manera aguda, eso significa yo me resfrío y en ese momento ese tejido se vuelve así al rojo vivo, inflamado totalmente, nos puede generar un dolor de cabeza que es bastante central o hacia la parte de atrás de la nuca, y también puede generarnos un dolor en la parte de atrás de los ojos porque la ubicación de las adenoides es muy por detrás de las estructuras oculares. Entonces sí, claro, nos puede generar eso. Lo que pasa es que es un dolor que, como decíamos ahorita, va a ser por unos días y luego va a bajar porque es por un proceso que es de corta duración, es de un proceso agudo, no un proceso crónico. Doctor, su recomendación final para toda la gente que está poniendo la atención a la entrevista. Bueno, lo más importante de esta entrevista, pienso yo, Randall, es poder dilucidar en nuestros hijos o en los niños
cuando un paciente necesita más que solo medicamento y cuando un paciente se puede beneficiar de una visita donde el otorrino. Es muy importante, como hemos dicho en programas anteriores, ponerle nombres y apellidos al problema. No podemos estar tratando a un paciente si no sabemos exactamente qué es lo que tiene. Usualmente, para poder ver esta parte del cuerpo necesitamos una endoscopía, y con esa endoscopía, ya sabiendo qué tamaño tienen esas adenoides y sabiendo si esas adenoides van o no van a salir con medicamento, podemos entonces darle el mejor consejo a los padres y poder sacar al niño adelante. Es triste ver cuando estos niños pasan años, como decimos nosotros, pulseándola con un medicamento, ¿de acuerdo? Y te das cuenta que de ahí nunca salió. Al final de cuentas los operas y en cuestión de nada salen bien. No estoy diciendo que todo haya que operarlo. Lo que estoy diciendo es que hay que discriminar cada caso por individual y darle lo mejor que podamos a ese pacientito. Doctor, muchas gracias. Un placer, Randall, de verdad. Por habernos acompañado, el placer es nuestro. Carlos Saborío es otorrinolaringólogo y lo puede llamar al 2522-1000, que es el número de teléfono que está apareciendo allí en el cintillo. Y también en Instagram aparece como Doctor Carlos Saborío, para que lo sigan y lo llamen en caso de que sea igualmente, necesario. Cualquier duda que haya en el Instagram o en el Facebook, con todo el gusto. Perfecto.